Muy buenos días, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos que nos escuchan. Para mí es una alegría poder llegar nuevamente hasta tu hogar y poder comunicarnos por este medio, ¿no es cierto?, que está al alcance de nuestra mano. Que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Agradecidos estamos de nuestro Dios por todas las bendiciones que Él nos da cada día, por el don de la vida, el trabajo, todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Quiero en este momento, antes de abrir la palabra de Dios, elevar una oración para poder comprender el tema de este día. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad sobre nosotros. Ayúdanos a comprender tu palabra, esta lámpara que tú has dejado para cada uno de nosotros. Pido muy en especial por cada oyente, por cada persona que escucha, Señor, estos audios, que tú los bendigas, nos guardes de todo mal, de todo peligro. En el santo nombre de tu amado Salvador Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar un tema muy, pero muy importante, muy relevante para cada uno de nosotros. Quisiera llevarte allí el libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. En adelante. Mira lo que dice aquí. Vamos a ir enseguida al tema central, al tema directo. Mira lo que dice aquí. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Seguramente, en aquel momento, allí en Tesalónica, los tesalonicenses, podríamos decir que quizás ellos estaban pensando en aquel momento que la segunda venida de Cristo estaba cercana. Y el apóstol Pablo aquí les dice, ¿no es cierto?, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Mira lo que sigue diciendo aquí. Dice, que nadie os engañe, dice, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué maravilloso mensaje del apóstol Pablo, qué claro, qué preciso. La verdad es que pudiéramos decir muchas cosas, pero cuando uno lo lee detenidamente, lo que él nos está diciendo es lo siguiente. Mira, dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes quieren que el Señor Jesucristo venga pronto? Dice él. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a su segunda venida, dice él, no se dejen mover fácilmente pensando que la segunda venida de Cristo está cerca. No, es que está cerca, está cerca. Muchas veces, ¿cuántas veces tú has escuchado esto? Que la segunda venida está cerca. Incluso desde estos audios hemos dicho claramente que la segunda venida de Cristo está muy cerca. ¿Sí o no? Claro que sí. Las señales así lo anuncian. Pero mira, déjame decirte aquí, mira lo que dice él. En el sentido de que el día del Señor, dice, está cerca.
Y mira el 3 lo que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, que estos eventos que están en el futuro, dice que antes que Jesús venga a buscar por segunda vez a sus hijos, dice, tiene que ocurrir un evento. ¿Cuál es aquel evento? Antes de que Jesús venga a buscarnos por segunda vez, dice, tiene que ocurrir un evento. ¿Cuál es el evento? Está totalmente claro aquí, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mira lo que hace él, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué les parece? ¿Quién se sienta en el templo de Dios? ¿Quién se hace pasar por Dios? Dice que antes que Jesús venga, dice que se tiene que levantar un imperio, se tiene que levantar un poder, se tiene que levantar un personaje. Dice que se cree Dios, que se hace pasar por Dios y que dice que él le tienen que rendir culto a él, culto a él. Y dice que se da incluso la osadía, dice, de hacerse pasar por Dios y de sentarse en el trono de Dios. Podríamos, ¿no es cierto? Y la verdad es que esto está totalmente claro, totalmente claro. El apóstol del Pablo nos está diciendo en estos momentos, mire, ustedes que piensan que la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca, está bien que piensen eso, pero quiero decirles que antes de la segunda venida tienen que haber eventos. Y aquel evento que va a marcar el tiempo del fin, ya sin nada que lo pare, va a ser cuando se levante el hombre de pecado. Y mira lo que dice aquí. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién se hace pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios? La verdad es que vamos a verlo con la misma palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Aquí está el poder del enemigo. Apocalipsis, capítulo 13, es muy, pero muy aclaratorio. ¿Quién se sienta? ¿Quién dice que le rindan culto? ¿Quién es aquel que perdona pecados? ¿Quién es aquel, no es cierto, que dice yo me siento en el templo de Dios y como yo no hay otro? Aquí la Biblia lo dice el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, dice lo siguiente. Vi, dice Juan, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea que en este momento, esto, ¿no es cierto?, todavía no se ha levantado. ¿Por qué no se ha levantado? Porque dice que todavía este personaje está con esta herida de muerte, con esta herida que está a punto de sanar. Leamos de nuevo, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, dice, fue sanada. El año 1798, el general Berthier dice que tomó preso al Papa. ¿Quién era el Papa? Era, ¿no es cierto? ¿Y quién es? El que gobierna, en este caso, quizás la cabeza mayor de la Iglesia católica. ¿Y por qué nombro esto con nombre y apellido? Porque dice que en aquel momento,
dice, ¿no es cierto?, mataron al Papa. ¿Y qué cosa sucedió? Se le produjo una herida mortal. Pero dice la palabra de Dios, dice que en algún momento de la historia de este mundo, presta mucha atención, que en algún momento de la historia de este mundo, este versículo de Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, dice, pero su herida mortal fue sanada. O sea, que nuevamente va a gobernar. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Debemos escudriñar las Escrituras para que nadie os engañe. Dice el apóstol Pablo allí en Tesalonicenses, nos dice, mire, ustedes piensan que la segunda venida del Señor Jesucristo es pronto, sí. Pero Él nos dice claramente, dice que antes tiene que venir el hombre de pecado, el hombre de perdición. ¿Y cuál es eso? Es Apocalipsis capítulo 13. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, no nos dejemos engañar. El otro día veía un video y había un personaje que predica mucho aquí, ¿no es cierto?, en las redes sociales, vamos a decir. Y él, ¿no es cierto?, manifestaba que quizás, decía él, por los estudios que se realizaron, que Jesús podía volver el 2027. Que Jesús podía volver el año 2027. Y mira lo que dice la Biblia aquí. Dice que antes que Jesús vuelva, se tiene que levantar este hombre de pecado, esta bestia, el poder de Apocalipsis capítulos 13. ¿Me vas comprendiendo? Y mira lo que dice aquí. Dice que esta bestia va a dominar la tierra ¿por cuántos años? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Por cuánto? O sea que antes que Jesús venga, tiene que haber un poder que se levante que dure 3 años y medio. Lo voy a repetir. Antes que Jesús vuelva, se tiene que levantar un poder que dure 3 años y medio. Y mira qué importante esto. Si nosotros pensamos que Jesús va a volver el 2027, si nosotros pensamos que Jesús va a volver el 2027, este poder ya en este momento del año 2023 ya tendría que estar empezándose a levantar. Mira lo que te estoy diciendo. Si nosotros pensamos que Jesús va a volver el año 2027, este poder ya en el 2023, que ya luego vamos a llegar a mediados del 2023, ya se tendría que empezar a levantar. Y eso no ha sucedido. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, eso no ha sucedido. Si bien la segunda venida de Cristo está muy cercana, debemos profundizar las Escrituras. Debemos estudiar con más ahínco, debemos estudiar con más oración, con más fervor y pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Cristo está pronto a venir, pero hay acontecimientos que todavía no han llegado y están a punto de llegar a la tierra. Ojo, el poder de Apocalipsis capítulo 13, este poder de la bestia, de este papado, de esta iglesia o como usted lo quiera llamar, está a punto de levantarse, muy cerca. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, muy, pero muy agradecido de ustedes los que comparten este mensaje,
los que lo comparten por WhatsApp, por YouTube, por donde sea, en las redes sociales, los que nos escuchan allí en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Estados Unidos, en Colombia, muchas, pero muchas personas nos escuchan en México, México y Colombia, en Chile, en Argentina. Que Dios te bendiga. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y oremos los unos por los otros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y gracias nuevamente por compartir este audio. Amén.